Y seguimos en Next Noticias. Ahora vamos a recibir a Nilo Peretto también, que se suma para hablar de una noticia que está siendo portada de los principales medios nacionales y tiene que ver con la tragedia de Ecos y, un avance más o más novedades. Sí, buen mediodía para todos. Lara, Mariano, Sole, buen mediodía para todos. En las últimas horas comenzó a circular a través de un familiar de las víctimas de la tragedia del Colegio Ecos. Hay que recordar, esto ocurrió en el año 2006. Un contingente de alumnos del Colegio Ecos venía desde la provincia del Chaco de realizar una tarea comunitaria, un trabajo comunitario en esa provincia, y tuvieron un accidente en la ruta nacional número 11, cerca de la localidad de Vera. Allí murieron 9 alumnos, una docente, el camionero y su acompañante, que son los dos vehículos que chocaron. El conductor del colectivo había sido condenado inicialmente a 2 años y medio de prisión de cumplimiento condicional. La causa tuvo algunas idas y vueltas y finalmente, impulsada obviamente por la defensa del colectivero, llegó a la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad, donde se había determinado que la causa, debía determinarse si la causa había prescripto o no había prescripto. Se expidió la Cámara de Apelaciones de Rafaela, entendiendo que esa causa había prescripto, fue en reclamo a la Corte Suprema de la provincia, y esta es la información que dan los familiares de las víctimas fatales de ese colegio y de ese colectivo, que la Corte Provincial, la Corte de Justicia Provincial, habría avalado la decisión de la Cámara de Rafaela y dado el visto bueno, mencionando que la causa estaba prescripta. Sin embargo, al parecer, hay otra instancia todavía a la Corte Suprema de la Nación, y esto es lo que te explicaba hoy el doctor Carlos Stegmayer, que es el fiscal de la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad, Soledad. Así es, dijo que obviamente la información que estaba circulando no era veraz, que había errores en la misma y que en realidad el 22 de agosto se había interpuesto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, en este caso por parte de la Cámara de Apelación aquí de nuestra ciudad, y obviamente está en esa instancia la causa, por eso entiende que la información es errónea y también comprende el dolor de los familiares, claro, que no son expertos, digamos, en este caso, en las leyes, y por eso muchas veces también la información que llega a los medios nacionales, como fue la que se dio ayer, tanto en el programa de Nelson Castro como en el de Jorge Lanata y en muchos más, porque era la noticia del día, no era acertada y por eso quería aclararlo. Bueno, sería bueno entonces que lo escuchemos. ¿Cómo no? Que es la persona autorizada para hablar sobre este tema con absoluta claridad. Correcto, vamos en forma exclusiva a escuchar al fiscal de Cámara de nuestra ciudad, Carlos Stegmayer. Esta causa se inicia a raíz de un accidente automovilístico ocurrido en la localidad de Margarita, provincia de Santa Fe, ruta nacional 11, en ocasión en que venían estudiantes de un colegio de Buenos Aires, el colegio Ecos, y impactó contra un camión donde iban 2 personas, y a raíz de ese siniestro fallecieron 12 personas, 10 integrantes del colectivo, 9 alumnos que venían de cumplir un acto solidario en la provincia de Chaco, una maestra, una profesora y las 2 personas que se conducían en el camión. Este fue el motivo original de esta causa, que se tramitó originariamente en los juzgados de Reconquista y que en la parte final se radicó en la Cámara Penal de Rafaela con la intervención de la Fiscalía de Cámara, en ese momento a cargo del doctor Reinaldo Bogelino. ¿Cómo llega usted a la causa y qué es lo que no está bien, digamos, en cuanto a la información que trascendió en el día de ayer? La Cámara Penal de Rafaela, en su momento, había anulado el fallo condenatorio de un juez de Reconquista que había condenado al señor Oscar Atamaniu porque advirtió de que no se había cumplimentado
la audiencia del artículo 41, inciso segundo del Código Penal, que es un derecho del imputado, es un derecho del imputado a que el imputado, para que la gente lo entienda, para conocer el juez que lo va a sentenciar y para el juez conocer circunstancias de ese imputado a los fines de poder hacer una correcta graduación de la pena. Ante ese olvido del juez de Reconquista, en los medios sale, el juez no le tomó declaración indagatoria. Esto es inexacto, esto es una situación que debemos esclarecer ante la opinión pública y por eso agradezco a este medio esta posibilidad que me da. La indagatoria existió, lo que no existió es la audiencia del artículo 41, inciso segundo del Código Penal, que originó la nulidad declarada por la Cámara. El Ministerio Público Fiscal en ese momento, estando el doctor Boglino en ejercicio del cargo de fiscal de Cámara, interpuso el recurso de inconstitucionalidad y la Cámara Penal de Rafaela hizo lugar a ese recurso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, las actuaciones se radicaron en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Durante el año 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Significa que consideró que no estaban dadas las situaciones legales, porque no debemos olvidar que el remedio del recurso de inconstitucionalidad se da solamente en muy pocas situaciones que están contempladas legalmente, cuando se advierte una manifiesta arbitrariedad, cuando entran en colisión normas federales, y en ese caso la Corte interpretó de que no estaba dada la situación para hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad. Es por ello que yo, ya en ejercicio de este cargo de fiscal de Cámara, interpongo el recurso extraordinario federal. El recurso extraordinario federal es resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, considerándolo con un voto de uno de los miembros, no coincidiendo con los demás integrantes de la Corte, declarando también inadmisible el recurso extraordinario federal. ¿Qué significa esto? Significa de que, y fue tomado así por muchos medios, en que esto implicaba la culminación de los recursos y de las causas. Y eso no es así, porque el día lunes pasado, este Ministerio Público Fiscal se ha trasladado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hemos interpuesto una queja por recurso extraordinario federal denegado. Esta queja ingresó el día lunes a las 7:37 de la mañana, en tiempo y forma, y por lo tanto está a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, la causa no se cerró, no prescribió por decisión de la Corte Suprema de Santa Fe, por la Corte Provincial. La Cámara Penal de Rafaela había considerado, y lo había sobreseído el imputado de Tamañú, porque consideró que habían transcurrido los términos. El doctor Boglino, en ese momento fiscal de Cámara, interpretó, y por eso interpuso el recurso de inconstitucionalidad, que había situaciones arbitrarias, que había situaciones que no eran convalidadas por el Ministerio Público. Y ejerciendo el derecho al recurso, planteó el recurso de inconstitucionalidad. Este Ministerio Público siguió en la misma línea y en un pensamiento bastante similar al del doctor Boglino, con algunos fundamentos distintos, hemos interpuesto el recurso extraordinario federal, que no fue admitido por la Corte Provincial, que no entró, eso quiero aclarar, no entró a considerar el fondo de la cuestión. Es decir, de ahí un poco esta importancia de la entrevista que usted me hace para que yo pueda esclarecer a la opinión pública y también esclarecer a las víctimas, quienes tienen derecho a estar bien informados, correctamente informados del estado de la causa, en cuanto a que hay todavía un recurso vigente y fue planteado ahora en la Corte Nacional. Está en la Corte Nacional.
Y justamente este Ministerio Público Fiscal lo que pide a la Corte Suprema, porque consideramos que hay situaciones arbitrarias, que la hemos fundamentado en dicha presentación, lo que le pedimos es que lo declare admisible al recurso extraordinario federal y que se expida sobre la cuestión de fondo. Es decir, todavía está latente la posibilidad, la acción penal. Es decir, la declaración de prescripción por la Cámara Penal de Rafaela no está firme, como lo plantean muchos medios en el día de ayer y en el día de hoy, como usted bien lo ha dicho.